poeta, ensayista, editor, crítico literario y bibliófilo. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado en diversos cargos y durante varias décadas en el Fondo de Cultura Económica. Ahí ya es una figura importante en la editorial. Es traductor, tradujo Steiner, Pardieu, Rousseau y Gil Vicente. Es académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, Academia Mexicana de la Lengua a partir de 2003 y actual secretario de la misma. Por el sello del FCE publicó los 2 volúmenes de la antología de textos de Alfonso Reyes titulada Visión de México. Es autor de Alfonso Reyes en una nuez, índice de nombres propios, títulos y obras en las obras completas de Alfonso Reyes, que publicó el Colegio Nacional. Entre los premios que ha recibido se encuentran el Llano Montero Toscano, el Mazatlán de Literatura, por La Ruta tiene 2 entradas, también el Javier Villarrutia en 2008 por Viaje a México, Ensayos, Crónicas y Retratos. En 2003 fue reconocido como caballero por la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno de la República Francesa. En 2015 recibió el Premio Internacional de Ensayo en Argentina. En 2018 el Premio Manuel González Ramírez por el Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México, a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, y el Premio Internacional Alfonso Reyes también en 2018 por su entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las letras. Es colaborador de Cuadrillo, Imagen Latinoamericana, La Cultura en México, La Gaceta del FCE, Letras Libres, Nexos, Novedades, Plural, Revista de la Universidad de México, Sábado, Siempre, Literal y Vuelta. Actualmente se encuentran en prensa 2 tomos que él preparó, con la correspondencia entre Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña. Esta va de 1914 a 1944. Es en coedición con el Colegio de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña Alejandra Atala. Ella es poeta, narradora, ensayista. Su prensa literaria comenzó ya durante varios años por el escritor hidalguense Ricardo Garibay. Es egresada de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con maestría en estudios de la diferencia sexual por la Universidad de Barcelona. Desde hace 23 años imparte talleres literarios y conferencias. Fue creadora y conductora de Vuelo entre Líneas, que es un programa radiofónico y televisivo de literatura y poesía. Estuvo al frente de la coordinación del Fondo Editorial del Instituto de Cultura del Estado de Morelos. Escribe artículos literarios y reseñas en la jornada semanal. En 2016 fue galardonada con la Medalla de Honor por la Cultura por el Congreso del Estado de Morelos. Entre sus obras publicadas, las más recientes, están Charlas de Café con Leona Vicario, Pies de Trapo, Del Delirio al Amor, Teresa de Jesús. Actualmente es responsable del programa de cátedras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Consejo Editorial y columnista de la revista Voz de la Tribu, de la Secretaría de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También nos acompaña Rodrigo Martínez Varas. Él es doctor en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia. Ha publicado, entre otros títulos, también solo algunos de los más recientes, La Biblioteca de mi Padre, El largo descubrimiento del ópera medicinal de Francisco Bravo, Entre Sabios de Joaquín García Carvalceta y Henry Chavis, Epistolario 1865-1878. Este en colaboración con Emma Rivas, también en colaboración, pero con María Guadalupe Ramírez de Lira, Una amistad literaria, correspondencia 1942-1959 de Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Por último, pero no menos importante, Celine Cira es traductora, crítica literaria, especialista en literatura rusa del siglo XIX y literatura griega moderna. Ha traducido al español textos de Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Bunin, Bulgakov, Pasternak, Berberova, Mandelstam, así como Seferis, Christos, Campanelis, recientemente publicado por Acantilado, Cristo de Nuevo Crucificado, de Kazantzakis. De hecho, fue quien descubre al público hispanoparlante la obra de Tsvetaeva, de quien ha traducido casi la totalidad de su prosa. En 2008 recibe la medalla Pushkin, que es el máximo galardón con que el gobierno de Rusia condecora a los artistas extranjeros.
En 2009 obtuvo el 12º premio de traducción Ángel Crespo por una traducción de Marina Tsvetaeva. En 2010 recibió el premio de literatura Marina Tsvetaeva por sus traducciones de La Poeta. Fue merecedora del premio Maximilian Volshin, también creo que en este año. En 2011 fue galardonada con el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra, y en 2012 recibió el Premio de Traducción Literaria Tomás Segovia. Ya por último, en 2016, el Premio Roy Rocha a la mejor traducción por la antología Paisaje Caprichoso de la literatura rusa. De hecho, es gracias a esta antología por la que ahora estamos presentando aquí el libro de Tolstoy. Sin más, pues empezamos con la proyección que les había mencionado, ya con cada uno de nuestros presentadores. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los económicos por esta invitación, a Selma Ancira, a León Tolstoy, a Alejandra Atala, a Rodrigo Martínez Valencia, y a todos y cada uno de ustedes. Yo decía para mí, casa llena en mi corazón. El video que acabamos de ver me fue sugerido por una amiga venezolana que se llama Violeta Rojo. Me mandó unas ligas de YouTube y pues los amigos del Fondo de Cultura Económica, Eduardo Martínez, se lo agradezco, tuvieron la sensibilidad de decir sí, vamos a proyectar, entonces vamos a hacer una carga y vamos a intercalar la figura de León Tolstoy junto con nuestras intervenciones. Es un gusto, un placer estar aquí en esta casa
saludando este libro raro, incómodo, clasificable, difícil, que es el de los aforismos de León Tolstói, que es un libro que ha tenido una suerte editorial rara, porque nunca ha sido publicado completamente en otros idiomas completo, pero ha tenido ediciones en inglés, en francés, en italiano, parlamentarios, y ahora, por primera vez, gracias a nuestra admirada y heroica amiga Selma Alcira, en español por el Poder. Pero a fines de mayo del año pasado recibí un mensaje de Selma Alcira pidiéndome ayuda para despejar una incógnita con la que había tropezado en el proceso de traducción de este libro enigmático, Los aforismos de Tolstói. Y yo sabía que Selma lleva en su nombre las 5 letras de la gran escritora sueca apellidada Lagerlöf. Selma llevaba años conociendo a Tolstói, leyéndolo, y que había cometido la improbable tarea de poner en español este libro biblioteca de cientos de páginas, armado por el autor de La Guerra y la Paz en sus últimos años. La pregunta de Selma era en apariencia sencilla. Entre los aforismos aparece transcrito un canto del poeta mexica Nezahualcóyotl. ¿Sabía yo de dónde podía venir? No lo pensé mucho. El nombre de Nezahualcóyotl evoca para mí el de mi querido maestro José Luis Martínez, a quien ya no podía ceder, pues está en la otra orilla. Pero sí podía dirigirme a su hijo, Rodrigo Martínez Varas. Y así lo hice. Y él no tardó mucho en especificar que la cita de Nezahualcóyotl provenía de la historia de la conquista de México, 1843, escrita por William Prescott, el famoso historiador, amigo de Joaquín García Barceta, es muy leído en el mundo, pero muy leído, digamos, por Alfonso Reyes. La visión de Anáhuac está alimentada por la imagen de Prescott. Rodrigo aceptó mi respuesta. En efecto, nos dijo Selma, el libro de Prescott está en la biblioteca del Santo Maestro de Literatura. Y ahí lo tiene. Y esa es la razón de que yo me encuentro aquí presente. El texto en cuestión que vamos a citar varias veces es el siguiente, es el texto del Testamento de un monarca mexicano. Me da mucho gusto poder darle la palabra en la traducción de Selma, que a su vez es una traducción del ruso, que a su vez es una traducción del alemán, que a su vez es una traducción del inglés. Eso en un juego como de caja de muñecas rusas, de 100 muñecas rusas, dice así. Toda la vida llega a su fin, y aún los más valerosos en polvo. La tierra entera es una enorme tumba, y no hay nada en su superficie que no se oculte en la tierra debajo de la tumba. Las aguas, los ríos, los arroyos corren a su fin, no regresan al lugar feliz de donde brotaron. Todos se apresuran a enterrarse en las profundidades del inagotable océano. Lo que fue ayer ya no es hoy, y lo que es hoy ya no será mañana. Los cementerios están repletos de los restos de quienes algún día tuvieron vida y fueron reyes, dirigieron pueblos, presidieron reuniones, mandaron ejércitos, conquistaron nuevas tierras, exigieron pleitesía, se hincharon de vanidad, pompa y poder. Pero la gloria se desvaneció como un humo negro, quizá un volcán, y no quedó nada salvo alusiones en la hoja de un cronista. Los grandes, los sabios, los valientes, los magníficos, ay, ¿dónde están ahora? Todos se han mezclado con el barro y lo que les ocurrió nos ocurrirá y les ocurrirá a quienes vengan después de nosotros. Pero ármense de valor, jefes célebres, amigos sinceros, súbditos fieles, aspiremos todos a ese cielo donde todo es eterno y no existe ni la putrefacción ni la destrucción, la oscuridad. La oscuridad es la cuna del sol, y para que brillen las estrellas es necesaria la negrura de la noche. Escobo de Nezahualcóyotl,
alrededor de 1460, y eso está en la página 251, 292, 252 del libro que estamos buscando, juntando. Selma no solo es una excelente traductora, sino que al igual que el pastor, es una trabajadora infatigable. Pero no solo es una trabajadora delante de los diccionarios y de los papeles. Sin esa virtud, no sería explicable el trabajo de dedicada ingeniería editorial que hizo posible el milagro de la cohesión a la social, al Fondo de Cultura Económica con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Consejo de la Música de México AC, el Institute for Literature Translation Advanced Center for Writers y al Translation de Washington. Debo decir también que Selma me preguntó que quiénes podían acompañar en esta presentación, y yo desde luego soy en primer lugar el nombre de Rodrigo, pero también el de la escritora y poeta Alejandra Tala, que me hizo el prólogo al libro El reino de Dios es de vosotros de Tolstoy, que me había dado unas semanas antes. Otro posible invitado hubiese sido Antonio Saborit, quien prologó, seleccionó y tradujo del inglés el libro algunas observaciones sobre Tolstoy y sobre el fondo editorial. Estos aforismos de Lev Tolstoy, en estos aforismos de Tolstoy se contiene la selección, traducción y prólogo realizados por Selma de este libro póstumo provisionalmente titulado El Camino de la Vida, publicado en 1911. Pocos meses después de la muerte del escritor fallecido el 20 de noviembre de 1910, Alfonso Reyes, nombre de mexicano, saludó la muerte del escritor en una oda, en la muerte de Tolstoy, que no voy a leer completa, es extensa, pero en esta oda, de alguna manera, el joven Reyes ya ve ciertos rasgos de cómo va a pasar a la posteridad de don Tolstoy. Alta, encina y oráculo, milagro de la tierra, que hablaba estremecida del viento de la mar, hoy, en el corazón antiguo de la sierra, la mano se ha secado que la pudo plantar, la que estallaba en rojos rayos de profecías y echaba por las tribus bendiciones de pan, la que en la sal del llanto que llora Jeremías amasaba las ásperas harinas de su pan, porque desde la noche primera de los días los hijos de los hombres no se redimirán. De alguna manera, en este poema extenso de Reyes sobre Tolstoy, que como digo, no voy a leer, vienen una serie de lugares textuales que tienen que ver con la percepción de la figura de Tolstoy en la historia. Desolación, maldita está la creación, y es una larga confusión el palpitar del corazón. Es una cita. Y el coro de los pueblos hierve como la espuma, o asalto de las olas, persigue al Redentor, el vaho de los hombres se forma en el éter ruma, y la tierra se moja de llanto y de sudor. O sea que en 1910, en México, en este México tan alejado de los centros de la cultura, aparentemente, pues la muerte de Tolstoy se sintió, porque Tolstoy ya era leído. Las obras de Tolstoy circularon en Hispanoamérica a través de traducciones francesas, inglesas y españolas desde muy temprano. Y él, junto con otros escritores rusos, creo que forma parte del segmento, del horizonte en el cual se mueve la literatura mexicana del siglo XX. Por otra parte, debo decir que el nombre de Tolstoy este no fue el único momento en que Reyes se encontró con el nombre de Tolstoy. A lo largo de la obra de Alfonso Reyes hay bastantes citas de Tolstoy. Para Reyes, Tolstoy se convirtió en un punto de referencia para pensar la historia. Pero vuelvo al libro. El Camino de la Vida, en su edición original, tiene más de 500 páginas y es uno de los 90 volúmenes en que consta la obra completa del autor. Los aforismos aquí presentados tienen 312. Están acompañados de una útil cronología del escritor preparada por Ricardo San Vicente, un traductor cómplice, y lleva una noticia acerca de los autores citados por Tolstoy. La obra está dividida en 31 capítulos, tantos como tiene un mes.
Tolstoy pensaba que el lector podía leer un capítulo cada día. Los capítulos son, no leemos 31, la fe, el alma, el esfuerzo, el castigo, la unidad, el no hacer, la palabra, el silencio, la abnegación, la humildad, la veracidad, los males, la muerte después de la muerte, la vida es un bien. Y lo que alienta en este delineado de los 41 capítulos es la construcción de lo que podríamos llamar las moradas interiores. Tolstoy está muy interesado en lo que sería la construcción del espacio interior. Los aforismos destacados en el camino de la vida por José Mancilla buscan asentar o afirmar una verdad única, la verdad del camino de la vida, una verdad que gira en torno a la conciencia que debe tener el ser humano de que pertenece a un todo y de que su destino no es privado, personal o exclusivo, sino que es un destino común a toda la especie y más allá a toda la creación. Ese destino sale de la vida previa a la vida, se deletrea en el presente perpetuo de la vida aquí vivida y ahora donde cada instante es una campanada cuyo tañido desemboca en la muerte para la cual la vida nos va preparando. Y ese destino es universal y por supuesto es también político. No reconoce ni patria ni Estado y se afirma en la soberanía de la conciencia personal. Y el libro tiene, desde luego, una dimensión política. Tolstoy, al final de su vida, fue excomulgado, fue prohibido, fue un escritor subversivo, fue un escritor incómodo. Ese destino, por otra parte, es armonioso y amoroso, y gira en torno al amor, desconfía y huye de la violencia, de la crueldad, del castigo, la coacción. Y ese destino común muestra la dependencia recíproca de todos los seres. En ese sentido, podría ser una lectura, digamos, ecológica de Tolstoy. Entonces, este libro de aforismos es y no es un libro de lectura sencilla. Es un libro hecho, copiado, traducido, transcrito, para ser masticado, rumiado, releído, recitado. Se puede o se podría leer también de otro modo, sin embargo, se podría leer a contraluz de la vida del atormentado ingeniero autor expresada en la cronología. Tengo la impresión, ya sé, quizás se complementará, de que Tolstoy empieza a escribir este libro después, cuando tiene, digamos, estas crisis y empieza a reflexionar en torno a lo que significa la vida y empieza a ser perseguido, excomulgado, puesto en cuestión de muchas maneras. En fin, hay que recordar esto, que los libros de Tolstoy fueron prohibidos, que fue excomulgado, y era casi lógico que las obras subversivas de un terrateniente que estaba dispuesto a repartir sus tierras a sus siervos pudiera molestar no solo a su familia, sino a los otros terratenientes. Tolstoy era un personaje incómodo, un hombre cuyo trato no siempre era fácil. Por ejemplo, se peleó durante muchos años con su gran amigo Turgenev. Después se reconciliaron. Pero de esta suerte podrían leerse sus aforismos como cicatrices, incisiones, heridas, llagas y marcas en el camino de la vida de Tolstoy, pero también en el camino de la vida de cada quien. Otra forma de leerlo sería no como un libro escrito y copiado por Tolstoy, sino como una especie de mensajes que la humanidad se manda a sí misma a través del gran escritor, que nos llegan hasta nosotros como señales de alerta, gritos de auxilio y ayuda del cosmos a sí mismo. No puedo seguir más, pero sí querría yo concluir con la idea de que Tolstoy es un escritor que se ha convertido, digamos, en un polo de atracción a la filosofía, a la crítica literaria, a la hermenéutica, y que figuras como Elias Canetti, George Steiner, Edmund Wilson, lo han visto a los ojos y han tratado de encontrar el misterio de este hombre que no se ahorró espacio en su propio corazón para darle lugar
al conflicto, a la situación paradójica del ser humano sobre la Tierra. Dice George Steiner que uno de los libros que se lleva Tolstoy antes de morir fueron 2 libros. Se llevó Los hermanos Karamazov, y hay una correspondencia entre Dostoyevsky y Tolstoy, y se llevó el libro de ensayos de Montaigne. Curiosamente, en la edición que hace nuestra querida Selma Cira, vienen muchas citas de Pascal, pero no vienen citas de Montaigne. Y con esto me quedo muy conmovido, agradezco a ustedes su atención y vamos a seguir viendo a Tolstoy y compartiendo comentarios en torno a este libro memorable que nos ha traído Selma Cira de regalo. Gracias. Pues antes que nada, mi gratitud a mi lado y querido amigo maestro Adolfo Castañón por llamarme a esta convocatoria, a esta celebración tolstoyana que hoy nos reúne a todos nosotros, porque esto es lo que está pasando, ¿no? A fin de cuentas es rememorar, recordar, traer a Lev Nikolayevich Tolstoy a esta sala.
y qué mejor motivo que un libro extraordinario como lo es Aforismos, y quien lo hizo posible, que es Selma Ancira, y también mi gratitud a ti, Selma, por invitarme a participar. Y bueno, gusto también estar aquí con Rodrigo Martínez Barax. Y bueno, después de darle varias vueltas al libro, no, perdón, sería una presunción decir que yo le di las vueltas a los libros, el libro me dio vueltas y me las seguirá dando, ¿no? Bueno, esto es lo que traigo para compartir con ustedes. El apóstol de Yasna Paliana, o de la gravedad a la gracia. Comenzó como un epígrafe con un verso de Miguel Unamuno que dice: enamorada de su cuerpo tu alma, y por nupcial amor unimismados, no como a cárcel al morir dejóla, con el suspiro de quien queda libre, sino como a un hogar en que se ansía dejarse vivir siempre en la costumbre que es la dicha. Vida humana, cuerpo y alma. ¿Qué es? Se pregunta Tolstoy. Cuerpo y alma. ¿Cómo hay que vivirla? Se pregunta Tolstoy. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma, inseparables aliados de la existencia. El uno mortal, la otra inmortal. El primero, un vehículo sensible y sensual. La segunda, energía amorosa, erótica y sexual. Sin embargo, y siendo partes fundamentales de una unidad, qué complejo, qué intrincado o difícil resulta su buena convivencia. Qué tormento ha representado este maridaje para los seres humanos. Cierto es que más y mucho más para unos que para otros. En este caso, y por decir poco, intenso, para el gran Liev. Tanto es así que el corolario de sus talentosas tareas literarias y después de su conversión francamente espirituales y religiosas, viene a dar a este océano calmo de sapiencia ecuménica que es Aforismos. No ha sido necesario hurgar o escudriñar en los textos de Aforismos este nutrido, más bien nutricio y trascendente libro que hoy saludamos, para recibir con entera gratitud y júbilo la calidad de su traducción. De tal forma excelente que llegué a sentir por momentos y por alguna extraña razón que yo misma dominaba el uso. Ya ha sido tarea de Selma, por supuesto, una tarea ardua, fina y encomiable, una horrible en la que ojos vistas la traductora ha vibrado de alma a alma con el autor de Resurrección, desde esa cercanía constante y cotidiana, en convivencia y complicidad con él, surgen estas letras prístinas que la han tocado y las respeta y se compromete con ellas, como lo hizo desde un principio a su partida de adolescente, a aquellas tierras eslavas, para aprender su canto, su ritmo, su geografía, sus aromas y sus silencios, la lengua rusa. La misma que ha dado a luz las varias obras más excelsas de la literatura universal. De adolescencias, ahora recuerdo los diarios de Tolstoy, que recibí por estos días como regalo de cumpleaños hace 13 años. Edición y traducción hecha también por el alma también eslava de Selma, quien, a diferencia de otros estudiosos de la vida y la obra del autor ruso que hoy celebramos, juzgó con absoluto acierto, importante, no omitir la vida carnal y sexual del conde de Yasnaya Paliana, porque extraer la experiencia sensible o sensual de Tolstoy es dejar a medias o trunca o mostrenca su vida tendida sobre la más directa expresión que son sus diarios, pues él,
quien sobre todas las cosas padeció esta realidad, sabía desde muy temprana edad que nadie es solo alma y que nadie es solo cuerpo, ni por caso los mismos santos, a los que tanto enuncia como tales el mismo Lieb, al final de varios de sus aforismos o pensamientos o reflexiones. Así pues, se revela la voz firme, contundente y clara del joven de 18 años en la primera página de su diario, un 17 de marzo en Kazán, y dice Lev Tolstoy: hace 6 días que ingresé a la clínica y son 6 días en los que casi me he sentido satisfecho de mí mismo, porque pesqué una gonorrea. Por la razón ya se entiende, por la que se pesca. Y esa circunstancia trivial me dio el impulso para subir el escalón en el que había puesto un pie hace mucho tiempo, pero a donde no había llegado todo mi cuerpo. Y más adelante dice: pero la mayor ventaja es que he podido darme cuenta con toda claridad de que la vida desordenada, que la mayor parte de la gente del mundo toma como una consecuencia de la juventud, no es otra cosa que la consecuencia de una precoz corrupción del alma. Cierro la cita. Un camino de perfección, un camino de la vida que va de la gravedad a la gracia, es el de Tolstoy. Un camino en el que lleva algo muy preciado entre las manos y el corazón, y que es menester cuidar con suma delicadeza y custodiar, y no solo, también experimentar y transmitir. Y eso es la sabiduría que ella traía en el centro de su alma, con la conciencia y el oído a su servicio, pues como dice él mismo, la conciencia no es otra cosa que la voz de Dios en nosotros. Aforismos, pues, es el resultado lógico y trascendente de toda una vida de conversión. Pues, ¿qué es un aforismo? Sino la síntesis de una larga, pacífica y sosegada reflexión acerca de los acontecimientos del espíritu y que traen consigo gran y jugoso fruto de esperanza. Si bien, como ya lo dice Selma en su breve y lúcido prólogo, y el mismo Tolstoy, que de varias partes del mundo, de varios credos se abastece este libro llamado en su primera edición de 1911, como ya lo mencionaba el maestro Castañón, El camino de la vida. El conde de Yasnaya Poliana trae como blasón el Evangelio y en su cumplimiento su misión, pues no considera que solo en los mandamientos está la ley de Dios, sino en cada versículo del Nuevo Testamento que trae consigo la enseñanza del amor, no como un sentimiento, no como una emoción, sí como un acto de voluntad y de libertad que te saca de ti para ir por el otro, hacia el otro y para el otro. Esta es pues la tan ardua como consistente tarea de Tolstoy, que tardó muchos años en cristalizar, no sin sufrimiento, como él mismo cita en los aforismos. Busca en los sufrimientos la importancia que tienen para tu crecimiento espiritual. Y así, no sin tormentos, no sin reales torturas por su vida ambigua, entre los grandes salones de la Rusia zarista, poblados de frivolidad, de rumores, de ignorancia y estulticia, y la siempre su bien amada hacienda de Yasnaya Poliana. 2 lugares, 2 comportamientos totalmente disímbolos y antitéticos. El hombre liviano, fácil a las mujeres, el bebedor empedernido, el jugador ludópata, como aquel su contemporáneo y bien y harto admirado también Dostoyevsky, y por otro lado el hombre de fe, de conciencia, de pedagogías bien pensadas puestas al servicio de los infantes, ternuras infinitas que se tendían en la abolición de la esclavitud, en la crítica y las acciones pertinentes
inminentes en las que quedaba excluido lo amoroso y lo sensato, lo congruente, en donde no entraba la ley mayúscula de ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuerpo y alma. Cuando reflexiono, dice Tolstoy, me es más fácil entender qué es mi cuerpo a qué es mi alma. Por más cercano que sea el cuerpo, no deja de ser ajeno, solo el alma es propia. Cierro la cita de Tolstoy. Decía el autor francés Jules Renard, quien por cierto aseguró en su propio diario que el cuerpo es el perro ciego del alma, que el artista generaliza, pero solo el genio universaliza. Y esto es lo que ha conseguido y consiguió a cabalidad este ruso de oro, que a fuerza de sangre y carne, a fuerza de alma y espíritu, a fuerza de penar y de gozar por la vida, llevando consigo como cometido servir a la verdad, sabiéndolo no, de ahí el tormento, con él o sin él, de ahí la pasión. La verdad como la congruencia amorosa entre el ser y el estar y el hacer en una misma línea que decanta en un pensamiento correcto para ser transmitido a quienes más ha amado y sigue amando, a su prójimo, y no tengo duda en este caso, sus lectores. Y una vez y otra vez más, Tolstoy en mi vida, por mencionar algo allá en mis mocedades como parte de mi primerísima instrucción, después en la revelación de su autoría moral y espiritual, al elaborar un prólogo o dos de los capítulos de El reino de Dios está en nosotros, una de las primeras obras que nos habla de la franca conversión de su espíritu, que ahora le traía más procelosas tempestades y mucho más intrincadas, ya no esta vez consigo mismo, sino con el mundo que lo ha excomulgado, que lo ha marginado, que lo persigue, que no le publica, ese mundo que en sentido opuesto a estos, que siempre ha estado en sentido opuesto a estos principios o leyes o momentos del amor. Apóstol o profeta, teólogo de su experiencia de Dios, teólogo de sus propias y universales profecías que se han ido tendiendo desde ese tiempo decimonónico que lo cobijó, tiempo convulso en la Rusia aquella sembrada de guerras, injusticias y cambios sociales, revoluciones que instaron a su alma sensible y vulnerable a actuar en consecuencia, como hermano de los suyos, como hermano del humanismo, entendiendo él esa digestión y asimilación depurada de sus lecturas y de su pensamiento, que nos fue obsequiando en sus excelsas obras magistrales como Ana Karenina, la sonata Kreutzer, Guerra y Paz. Su guerra y su paz, la de Tolstoy, para cumplirlas hasta ahora, a ese orbe que parece irse hundiendo en las fauces estremecedoramente frías y oscuras de la indiferencia que no es otra cosa que el real antónimo del amor. Guerra y paz, su guerra y su paz, la casa, la cuna, el abrigo de sus ancestros desde su sensible orfandad, recreando la historia, su historia, ese ámbito para resguardarse y dar luces a su linaje perdido y a su sangre. Tanto fue el esfuerzo y la dedicación que, extenuado poco después de su escritura en 1869, recibió el brutal embiste de una crisis mística, de angustia y de terror. 10 años después de este suceso, comienza a escribir Mi Confesión, obra en la que muestra sin tapujos su crisis moral que lo lleva más tarde a desear el monacato. Todo esto tuvo que transcurrir, que ocurrir, que acontecer en una vida comprometida para llegar a esa conversión que lo va situando ya como figura de autoridad moral y religiosa. Tanto así que el mismo Gandhi le escribe lleno de gratitud y admiración más de una carta, después de haber leído El reino de Dios está en nosotros. Lo luminoso en Tolstoy se evidencia desde la temprana edad en ese temperamento al que su nombre le daba sentido. Liev, león, una gran bestia majestuosa, y en este caso extraordinario, con la tremenda capacidad de llorar, de conmoverse, situándose en ese oxímoron
en donde ese vértice se encuentra y donde se dan los contrarios, donde nace y germina la semilla de la gran mística. Una teóloga contemporánea, Diana Sartori, dice que la gran mística está fuertemente arraigada a la realidad y es realizadora. Y es esto lo que ocurre y discurre y emana del legado del gran Tolstói, quien en la inocencia acechante de su activismo espiritual fue tomado por tal gracia y llevado a cumplirse apóstol, profeta y místico de sus letras, con el consabido sufrimiento que esto trae consigo, como una depuración, como una purificación del alma y sus veneros y su guarida en ese espacio insólito en que se halla su amado personaje principesco, Andrei Bolkonsky, en la batalla de Austerlitz, cuando cae herido sobre la grama y mira por primera vez la profundidad del cielo. Y es rusoniano porque es árbol Tolstói, porque es nieve Tolstói, porque es planta Tolstói, porque es montaña, porque arraiga en esa tierra de su hacienda y su casa solariega, llena de soledades inauditas que lo llevan a la más depurada síntesis que hoy nos regala en palabras de suma sencillez, que parafrasean y abundan en los pensamientos de los otros y del propio, regalándonos el valioso tesoro de su camino de la vida. Bien decía José Revueltas que la literatura no es ficción, que es la almendra de la vida. Y en ese tenor, Tolstói deja el remedio y la repetición de las obras de los autores que la acompañan y lo preceden, e incluso las de él mismo, para internarse en el primigenio cielo que lo habita, para hablarnos en 31 capítulos, uno para cada día del mes, ya sea de la fe, del alma, del amor, de Dios, de la ira, de la avaricia, de la abnegación y del esfuerzo, de la muerte y del espíritu, de la vanidad y de la superstición, abastecido de sus abundantes y minuciosas lecturas que lo llevaron a ese río del bien decir, de la palabra plena que toca y traspasa a quien lo lee y la deja a una toda engolfada de esa sabiduría que no ha lugar al cuestionamiento, pues lo vence y lo trasciende con creces. No cabe duda que ese condensado místico religioso que es aforismos y que son brevísimas homilías o parábolas de sencillez rotunda proviene de una pluma cuya estética está fundada en el principio ético, y esto se advierte cada línea, en cada párrafo, en cada página de sus entregas literarias, en las que los disertos filosóficos, religiosos y espirituales y sociales tienen un importante lugar. El mismo Tolstói, a sus 43 años, en otras páginas de sus diarios, como anticipando y ya pisando el nuevo suelo de su vida en el año de 1871, nos dice: existe una literatura de la literatura, cuando el objeto de la literatura no es la vida misma, sino la literatura de la vida. Y esa literatura de la literatura es el 999 sobre 1000. Cierro la cita de Tolstói. La estética en la obra de Tolstói está cernida en el valor, y en el valor, o virtud, la verdad. Esa a la que Gandhi seguía y buscaba y llegó a habitar, y a la que Tolstói percibió, obedeció, acató, y a la que su homónimo español, León Felipe, le dedica su vida y vierte más de un verso, tácita o de forma manifiesta, y desde la que nos revela ese revés de la trama tolstoyana, que como en lección divina aborda y teje los aforismos, seleccionados con puntual cuidado, se emancipa. Y León Felipe nos dice: me gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla con el vaho de mi aliento, humedecer mi saliva y con mi sangre el polvo seco de los libros sagrados, y volver a hacer marchar los versículos quietos y paralíticos con el ritmo de mi corazón. Y más adelante dice: de todo, digo otra vez que estoy en mi casa. El poeta, al volver a la Biblia, no hace más que regresar a su antigua palabra, porque ¿qué es la Biblia? Más que una gran antología poética hecha por el viento y donde todo poeta legítimo se encuentra. Cierro la cita de Felipe. Alambicado el rostro por el tiempo de su tormento, a la luz del entendimiento con pies descalzos,
Lev Nikolayevich Tolstoy, casi todo alma, con la insigne investidura de su añosa barba, vestido con el sayal de la dulzura, con ese caminar tan ruso de apóstol del desierto de sus cuestionamientos y sus torturas, habiendo quitado las pajas de la carne y de la superstición, habiendo apostado el esfuerzo y obligada a la vanidad, nos dice: el hombre debe servir a uno de dos, al alma o al cuerpo. Si sirve al alma, debe luchar contra el pecado. Si sirve al cuerpo, no tiene para qué luchar contra los pecados, solo tiene que hacer lo que es aceptado por todo el mundo. Gracias. Bueno, que vamos a seguir con Rodrigo y vamos a continuar. No, es que bueno, yo pienso que para que estés, sí, exacto. Muy buenas tardes a todos. ¿Estás en línea? Pues yo también muy agradecido con el Fondo de Cultura Económica. Es un orgullo estar aquí con ustedes y muy agradecido con mi muy querido Adolfo Casañón por invitarme y por haber propiciado que pudiera conocer yo a la gran Selma Ancira y también a Alejandra, que pretexto es el que dice. Quisiera contar muy brevemente cómo fue que se dio este encuentro entre nosotros. Ya lo dijo de esto Adolfo. En mayo de 2018 estaba Selma traduciendo. ¿En dónde estabas? Estaba en una casa de traductores y escritores que hay en la isla sueca de Gotland. En la isla sueca de Gotland. Estaba traduciendo esta selección de fragmentos de otros autores y del propio Tolstoy, que estaba haciendo Tolstoy hacia el final de su vida, recapitulando todos esos escritos religiosos, filosóficos, políticos de sus últimos años, y se encuentra una cita sobre la muerte, en el capítulo antepenúltimo sobre la muerte, de Nezahualcóyotl, del rey poeta de Texcoco, de Nezahualcóyotl. ¿De dónde lo habrá tomado? ¿De dónde lo habrá tomado Tolstoy? Y pues le preguntó Selma a Adolfo, y Adolfo tuvo la gran amabilidad de preguntarme a mí, y gracias a eso, pues tengo yo el enorme privilegio de conocerte, Selma, porque pues, eres un ser de veras esencial para todos nosotros por lo que haces. En realidad, al comienzo de la pregunta se me hacía muy difícil, pero en realidad era fácil. O sea, ¿qué era? ¿Cuál era el libro que podía leer Tolstoy allá en Rusia hacia finales del siglo XIX y a comienzos del XX? Tenía que ser un libro muy traducido. Pues, hubiese podido ser las grandes compilaciones de documentos americanos de Arnaud Compton, pero son demasiado especializados, muy difícil. Y lo obvio era que pues, tenía que ser la History of the Conquest of Mexico, la historia de la conquista de México de Prescott, que es de 1843 y que tuvo pues, gran cantidad de reediciones y también una gran cantidad de traducciones. De tal modo que bastante pronto pues, encontramos ahí en ese... Bueno, encontré el fragmento en esta primera parte sobre México prehispánico, en el capítulo 6, sobre Texcoco, y ahí estaba pues, todo totalmente. Ahí este fragmento, entonces pues, ya fue muy divertido, enriquecedor. Estábamos carteando Selma, Adolfo y yo, encontrando todo esto. Y después pues venía la pregunta, pues lo habrá leído en inglés. Y pues todos tuvimos ya la traducción. Hubo cantidad de traducciones. No sé si saben del libro de Prescott de 1843, Historia de la Conquista en México. En 1844 se tradujo 2 veces al mismo tiempo al español aquí en México. Una traducción propiciada por el conservador Lucas Alamán y otra traducción propiciada por el liberal moderado José Fernando Ramírez.
también por ese mismo año ya. Esto fue en 1844, la traducción al francés, la traducción al húngaro, la traducción al alemán de 1845, supongo que muchas más. Y sí, bastante pronto Selman nos escribe, miren, aquí está, en la biblioteca de Tolstoy está la traducción al alemán, Geschichte von der Oberhung, México, algo así, ¿no? De 1845, entonces esa parte pues, ya estaba más o menos resuelto del asunto. Pero es interesante este poema porque nos llevó la pregunta de Selman a una serie de búsquedas acerca de este poema. Porque sí, es muy erudito Prescott, es un autor al que siempre hay que regresar y es un muy buen historiador, da sus fuentes. Y Prescott dice, saqué este fragmento del poema sobre la muerte, todo Venecia, de un libro del fraile franciscano del siglo XVIII, José Joaquín Granados y Gales. No sé si lo hayan leído ustedes, es de 1778, hay una edición muy similar y ahí efectivamente viene el texto del poema de Nezahualcóyotl en español, un español totalmente arcajado, muy barroco, y en nota a pie de página viene el poema en otomí, y no viene el texto en náhuatl. Entonces, este libro de Granados y Gales es un supuesto diálogo del español niño otomí, que es el que le transmite este poema en otomí. Y entonces nos pusimos a buscar, y de este poema en Nezahualcóyotl no tenemos la versión original en náhuatl. Ese es el gran problema. ¿Qué habrá pasado aquí? Sí sabemos que sí lo editó, era tan famoso Nezahualcóyotl, que incluso en otros idiomas mesoamericanos como el otomí se conocía, de tal modo que así es como se transmitió esta versión en otomí, traducido al español por Granados y Gales, después traducido al inglés por Prescott, y entre otras traducciones llegó que Tolstoy vio la traducción de Prescott al alemán y de ahí lo incluyó en el camino del arte. Entonces, esto pues, se puso muy interesante, y entonces pues comenzamos a hacer una antología de todas esas diferentes versiones. Imagínense, incluso mi actual maestro de náhuatl, el gran Rafael Tena, le pasé todos estos datos y le pedí que me lo tradujera al náhuatl. Y aquí ya lo tenemos en náhuatl. Entonces, ¿cómo? Por primera vez, o sea, ¿cómo hubiese podido hacer? ¿Qué pensarán de esa traducción? Y no solamente eso, sino que Rafael Tena retradujo su poema en náhuatl magnífico al español en el decasílabos. Es un poema precioso. De tal modo que tenemos ya una gran cantidad de versiones. A partir de la versión de Granados y Gales hubo varias paráfrasis, la de José Joaquín Pesado y otros autores. Entonces es interesante todo este camino de diferentes versiones. Yo sugeriría que nos leyeras un cachito, un pedacito de la traducción de Rafael Tena en Decasílabos, y que después Selman nos leyera un fragmento en ruso de este poema de Nezahualcóyotl que tradujo Tolstoy, y después eso. Para llegar a la versión de Selman, que es la que tradujo al principio. Pero vamos, porque ahí ven ustedes, Selman traduce al español del ruso, que Tolstoy traduce del alemán al ruso. El traductor alemán lo traduce del inglés. El Prescott lo traduce del español de Granados y Gales. ¿Quién lo traduce? El otomí. ¿Quién a su vez lo traduce en náhuatl? Y la versión ya se perdió. Y aquí ya la tenemos. Les doy un parrafito nomás para que se hagan una idea de la versión de mi maestro Rafael Tena. Y tlacanenilistli y netlalolis. Ma motlapolonti, amoyolotzi, igualintzitziné. Intlacamo tlaltipac, seneni, amonechihualis. Camo iban sonziquiski, tlatlaijillopilis. Noki, chichimepanocan, aguiac, xochitl.
Xiquetenehuacani, Tloque, Inahuaque, Mazorri, Anquitimaki, Mochi, Politigui, etcétera, etcétera. Y vean ustedes que aquí. Sí, aquí está la traducción en decasílabos de Rafael Crema. Fugacidad de la vida. Dice que se inspiró mucho en la versión de Pesado, de José Joaquín Pesado, que es más romántica, digamos. Que no os turbe el corazón, amigos, por no durar la dicha en esta tierra, ya que también las penas se terminan. Entretejer en tanto bellas flores y alabar al Señor Tlaquenahuaque, aunque sepáis que todo se disipa. Riqueza, fama y sauces reverdecen, llegan el hielo, el fuego y los consumen, o se secan al cabo de los años. Iguales son los hombres y las flores, se adornan con rocío por la mañana, calienta el sol y al punto se marchitan, y así sigue. Únicos versos. Entonces, pues ahí se está. Entonces, yo no sé qué es. ¿Quieren oírlo en ruso? Sí. Dobrishny. No, y a ver cómo me va con la voz. Все на земле имеет свой предел, а самые могущественные и радостные падают в своем величии и радости и подвергаются в прах. Весь земной шар — только большая могила, и нет ничего на его поверхности, чтобы не скрылось в могиле под землей. Esta historia, y pues queremos hacer una antología, por cierto, David Noria, que está en primera fila, le vamos a pedir que nos lo traduzca al griego, antiguo o latín. Entonces, lo podrías hacer a partir de los endecasílabos de... ¡Ay, oye! Yo creo que sea muy latín. Bueno, pero esta es una historia un poco externa, simpática, pero déjenme leerles algo sobre el libro mismo de Lev Tolstói. Hablemos ahora brevemente del medio libro que Selman Sila nos entrega. Decidió titularlo Aforismos para diferenciarlo del extenso libro que Lev Tolstói fue juntando en los últimos años de su vida y que tituló El camino de la vida, que es una amplia compilación de pensamientos de sabios y pensadores y una gran cantidad de tradiciones religiosas. Cito aquí a Tolstói, comenzando por la escritura brahmí, la confucionista y la budista, llegando hasta el Evangelio, las epístolas y a muchos pensadores, tanto antiguos como modernos. Así lo escribe Tolstói en la nota del autor a la edición publicada póstumamente en 1911, dividida en 31 capítulos de temas concatenados, pensados para ser leídos, lo dijo Adolfo, uno por día. Selman Sila hizo una acotada selección de los fragmentos y agregó una bella fotografía de un camino fotografía de cuadras. No traduce. La fotografía de Selman, un prólogo, como dijo Alejandra, muy esencial, dice otra palabra, y breves datos sobre los numerosos autores citados, una cronología a cargo de Ricardo Sanzete, muy oportuna. Gracias a la selección de Selman Sila, de 303 páginas de pequeño formato que cabe en la bolsa, el libro de Tolstói puede verdaderamente servir como un material de reflexión muy útil, oportuno y necesario sobre las cuestiones religiosas y morales, ontológicas, que a muchos nos atormentan. Ahora que el gobierno de la República hizo y distribuyó una edición masiva en papel e internet de la Cartilla Moral, escrita en 1944 por Alfonso Reyes, concebida no como un conjunto de reglas que se deben seguir, sino como un material de reflexión. De igual manera, sería muy bueno que distribuyera también masivamente estos aforismos del gran Lev Tolstói, que se complementan, contradicen, culminan la Cartilla Moral de Reyes, dialoga con ella
y abre el camino de una reflexión más amplia. La forma misma del aforismo, pensamiento breve, es particularmente útil para propiciar las reflexiones, ayudada por el hecho de que Tolstói no necesariamente buscó la congruencia absoluta de los pensamientos que juntó en los 31 capítulos temáticos. Ya los dijiste todos, ¿verdad? Entonces, no los repito. Déjenme decírselos todos para que vean la línea de conjunto. 31 capítulos. La fe, la base de Tolstói. Ese es el problema. La fe, el alma, una sola alma para todos, Dios, el amor, pecados, tentaciones y supersticiones. Los excesos, esto ya nos estuvo hablando Alejandra de este tema. La lujuria, la holgazanería, la avaricia, la ira, la soberbia, la desigualdad, la violencia, el castigo, la vanidad, muy importante la vanidad, no tanto como defecto moral, sino corregir nuestras acciones por lo que piensan los demás. Ajá. La superstición del Estado, aquí el famoso anarquismo de Tolstói, que fue a ser reprimido, censurado, prohibido, un anarquismo, una base religiosa. No hay, combate el Estado porque defiende a Dios. La superstición del Estado, pues, las falsas creencias, la falsa ciencia, el esfuerzo, la vida está en el presente, el no hacer, la palabra, el pensamiento, la abnegación, la humildad, la veracidad, los males, la muerte, y viene lo de Desarrollo Político. Después de la muerte, este capítulo es alucinante, y después de la muerte, con qué frialdad habla de las diferentes posibilidades, opciones, de lo que viene después. Ya estaba antes. La vida es un bien. Es muy peculiar el recorrido que dio ese ser portentoso que fue Lev Tolstói. Después de escribir sus dos grandes novelas, La guerra y la paz, desde 1867 a 69, y Ana Karenina, de 77, que son las más grandes novelas de la historia de la humanidad, pareciera que tal extremo prodigio descriptivo de las vidas de tantos seres humanos, captados de manera tan entrañable, que Tolstói cruzó un umbral del ser a otro. Pareciera que rompió en otro de lo que los cosmógrafos antiguos veían como cielos concéntricos. Ya ven que hay una cosa grabada de un sabio que está pasando. Yo creo que eso es así. Le pasó a Tolstói al acabar Ana Karenina. Y romper así, y rompió sus grandes novelas, rompió como frívolo. Tolstói entonces sufrió su crisis de fe religiosa, iniciada en este mismo año de 1877, cuando visitó al Starets Ambrosi, prototipo del Starets Zosima de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Pero el Starets no resolvió sus tribulaciones religiosas que lo condujeron a una fase nueva de su desempeño como escritor, que duraría los últimos 30 años de su vida. En 1879 comenzó a escribir Mi Confesión, que ya sacó Alejandra, y a partir de 1880 comenzó a publicar libros con reflexiones religiosas y políticas, en el cual desarrolló su propia visión de la religión y de la moral, contra la religión exterior y de la política, contra el Estado, que lo condujo al enfrentamiento con el gobierno zarista, que lo censuró repetidas veces, y con la Iglesia Ortodoxa rusa, que llegó hasta excomulgarlo. Su mujer Sofía, sus amigos escritores, como Iván Turgenev, con el que se había reconciliado, le imploraban que regresara a la literatura. Y aunque sí escribió algunas obras literarias importantes, como La muerte de Iván Ilich, la sonata Kreutzer, Resurrección, que le gusta a Alejandra y yo no he leído, y Hachi Murat, alentado en ello, se concentró cada vez más en sus escritos religiosos, morales, políticos, alentado en ello por su amigo Vladimir Cherkov, que conoció en 1883. Amistad homoerótica sublimada,
por el que se sentía absolutamente comprendido, que acabó de envenenar su de por sí difícil vida conyugal. Era un ser manipulador y más tolstoyano que Tolstoy, que ejerció una influencia y aún censura sobre sus escritos, a juicio de la estudiosa Alexandra Popov, que me hizo leer Antonio Saavedra. La amplia selección de breves textos, ajenos y propios, que Tolstoy se dedicó a compilar en los últimos años de su vida, forma parte de un intento de tocar todos los temas que trabajó desde 1880 en un solo gran recorrido, que le permitiera ver un panorama de conjunto y unificado, de modo que esta gran compilación, al tiempo que debía servir para despertar la reflexión en los lectores, y ciertamente lo hace de manera eficaz en la selección y traducción de Selma Ancira, al mismo tiempo le daba al propio Tolstoy un material de conjunto desde las filosofías antiguas occidentales y orientales hasta el cristianismo y más allá, para tratar de dar coherencia a su pensamiento. Ahora que todos hemos releído la cartilla moral de Alfonso Reyes, vimos cómo reconoce Reyes el origen religioso de la moral, pero afirma que la moral se puede entender en términos puramente laicos. Establece un claro deslinde entre la moral y la religión. Esta distinción en Lev Tolstoy es inexistente entre la moral y la religión. Y al contrario, toda su concepción de la vida, de la moral y de la política, incluyendo su anarquismo radical, se basa en la religión, en la fe, en la existencia de Dios y en el cuidado con cumplir con lo que nos pide. Ciertamente, aquí precisamente se encuentran algunos de los problemas que Tolstoy quería resolver al juntar estos fragmentos teológico-morales. Es como derivar una moral de una concepción, pero es difícil derivar una moral de una concepción tan abstracta e indefinible de Dios, un Dios que está dentro de nosotros y en el universo. No es seguro que Tolstoy haya logrado resolver este problema, pero en los fragmentos que reunió encontramos precisamente vías de reflexión. Nos quedamos con la duda respecto a la rígida moral sexual que defendió Tolstoy en sus últimos años, tras los años de desenfreno normales de cualquier ser humano, y sobre eso Alejandra nos llegó a. También es difícil aceptar que sea necesaria la fe en la existencia de Dios y aceptar asimismo que sus designios son esencialmente buenos. ¿De dónde sacaron que Dios es bueno? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Cuando no se puede decir mucho sobre la naturaleza de nuestro Dios y del Dios de nuestro Dios y de su Dios, que puede no ser más que una gota de sudor de un perro, y todo se vuelve aleatorio en este vértigo pascaliano. Sin embargo, que en su concepción religiosa del mundo, Lev Tolstoy parece acercarse a la existencia heideggeriana, el ser heideggeriano, de tratar de vivir con plena existencia del ser, esa dimensión que debe culminar la serie de círculos concéntricos de apegos de Alfonso Reyes. De lo más rescatable es la doctrina evangélica contraria a la violencia, al Estado, al enojo, porque en cada momento es necesario mantener presente el amor a los demás, que lo que nos lastiman, más se lastiman a sí mismos al lastimarnos. Nunca debemos enojarnos. Es curiosa la investigación que expuso Tolstoy en su libro Lo que pienso acerca de la religión. Esta reflexión, lo que pienso acerca de la religión, algo así, que encontró un fragmento en un evangelio que nunca hay que enojarse, a menos que lo amerite. Esta salvedad indignó, alarmó a Tolstoy, que se puso a estudiar las versiones más antiguas de este pasaje hasta encontrar con alivio que la salvedad fue agregada, esta salvedad, fue agregada posteriormente, y que en realidad uno nunca debe enojarse. En esta búsqueda de la verdad de nuestro ser y de una vida buena, la búsqueda de Tolstoy se une a la de Dostoyevsky, que nunca se vieron, eso es rarísimo, cuyo Los hermanos Karamazov, de 1880, estaban leyendo en 1910, el último año de su vida, y me dice Selma que este libro estaba en su mesa de trabajo cuando murió, y quisiera ver sus cartas de Tolstoy.
lo cita 2 veces en el capítulo sobre la vida, es un Tolstói cita a Dostoyevsky 2 veces en el capítulo sobre la vida es un bien. Con todos sus tormentos, y bien que los conocía en su familia, Tolstói considera a la vida un bien acaso superior a la vida eterna, o más bien atemporal del alma, antes del nacimiento y después de la muerte. Eso es curioso. Uno podría pensar en una concepción un poco al estilo de Kempis, la imitación de Cristo, de que la vida no es nada, ya todo es más allá, etc. Pero para acá dice que la vida es lo más importante, pero no se le siente muy convencido. Aquí hay algo que hay que buscar. Llega Tolstói a verdades sencillas, pero esenciales, que lo fundamental es amar al próximo como amamos a Dios y tratar en cada momento de ser felices, pues la infelicidad es un signo de fracaso. Felices y agradecidos del extraño don que es cada una de nuestras vidas. Muchas gracias. Bienvenidos, aunque sea la última, y muy buenas noches. Estoy feliz, realmente feliz de estar de nuevo en México. Hacía 3 años que no venía y la verdad es que me hacía mucha falta regresar. Y además estoy feliz de estar tan bien acompañada en esta, pues no es una mesa, pero en esta herradura. Por Adolfo Castañón, que es un amigo mío de, hacemos las cuentas ahora con los años, 38, quién sabe cuántos, fuimos de las primeras personas que conocí en el fondo, que por cierto, está Pancho Hinojosa aquí, que era de aquella época del fondo, está Pancho Segovia, en fin, mis amigos de toda la vida, y les soy muy agradecida de que hayan venido. Estaba muy contenta de Rodrigo, que ya oyeron, ya me voy a repetir porque ya lo dijeron todos, así que me perdonen. Rodrigo lo conocí, por curioso que parezca, gracias a Nezahualcóyotl. Es un amigo reciente, y a Alejandra la acabo de conocer, pero con ella me uní a Estados Unidos por un amor grande por Tolstói. Y por supuesto les agradezco mucho a todos ustedes, mi familia, que anda por ahí, y a todas mis amigas y mis amigos que nos hayan venido a acompañar hoy a celebrar a uno de los autores que más quiero y quizá de quien más he aprendido a lo largo de estos 40 años, que se dice pronto, de estos 40 años de carrera. Todo libro es una aventura, siempre distinta, siempre apasionante. Y este libro no es la excepción. Hablar de él es hablar de una aventura extraordinaria. Es además una tesela, añadir una tesela al gran mosaico que desde hace años estoy empeñada en armar. Un mosaico que retrata en Tolstói ser humano, en su camino por la vida, en su acontecer cotidiano, en su relación con el mundo y consigo mismo. La historia de la traducción de todo libro se compone de muchos momentos. De entre todos esos momentos que forman parte de la traducción de este libro que ahora nos reúne, hay uno que destaca y que por supuesto ya saben cuál es. Es la historia del canto de Nezahualcóyotl, del que ya habló Adolfo y habló Rodrigo. Yo tengo poco que añadir, pero sí quiero evocar y compartir con ustedes ese momento de mayo de 2018 en el que en mi cuarto de la Residencia para Escritores y Traductores de la lejana isla de Gotland, en medio del Báltico, una isla sueca, de pronto, cuando llevaba ya días enteros entregada, sumida, perdida en el capítulo de la muerte, comienzo a leer un texto que de alguna manera me sonaba familiar.
Al terminar de leerlo, al calce del pensamiento, aforismo, máxima, leo: Texcoco, Nezahualcóyotl. Entre paréntesis, cerca de 1460 antes de Cristo. Me dio un vuelco el corazón. Texcoco, pensé, seguramente será Texcoco. Pero ¿por qué Nezahualcóyotl? Seguramente sería Nezahualcóyotl, porque además el pensamiento comenzaba así, del testamento de un monarca mexicano. Eché mano de lo que podía desde ahí, desde el Báltico, pero vi claramente que no iba a lograr resolver la duda. Consulté las ediciones que había llevado conmigo en otros idiomas. La edición en inglés, titulada The Pathway of Life, decía: Texcoco, Nezahualcóyotl, about 14 centuries before the birth of Christ. No hubo investigación ninguna por parte del traductor. En la edición francesa, que se llama Le Chemin de la Vie, leí: Texcoco, Nezahualcóyotl, environ 1460 a.C. Y finalmente, la muy reciente traducción, data de 2010, al italiano, ponía, que se titula El camino de la saggezza, no el camino de la vida, sino el camino de la sabiduría, ponía: Texcoco, Nezahualcóyotl, cerca de 1460 a.C. ¿Qué hacer? Adolfo. Él seguramente sabría. Él me podría ayudar. Yo estaba convencida. De inmediato le escribí poniéndolo en antecedentes del trabajo que estaba haciendo y enviándole una traducción literal del texto del monarca mexicano. Envié la carta y cuando vi el que hace la computadora cuando se va el correo, me empezó a latir fuertísimo el corazón. Afortunadamente Adolfo respondió de inmediato, si no, no sé qué me había pasado. Acudiría, me escribió, a Rodrigo, que con toda certeza podría despejar aquellas dudas y encontrar el canto que tanto me inquietaba. Se inició en ese momento, como ya se los contaron los dos, una especie de correspondencia fascinante en la que Adolfo y yo fuimos testigos de cómo Rodrigo iba descubriendo y jalando el hilo de Ariadna. Una vez más, hoy aquí, mi gratitud para ambos. Y así como toda traducción tiene su historia, todo libro tiene la suya. Los aforismos que hoy presentamos están tomados, ya lo hemos oído, de un volumen mucho más grande titulado El camino de la vida. Es un libro en el que Tolstói trabajó con verdadero ahínco durante los últimos años de su vida. La idea surgió, sin embargo, mucho antes. Permítanme leerles una entrada de su diario de 1884, es decir, cuando Tolstói tenía 56 años. Cito: atribuyo mi buen estado moral también a la lectura de Confucio y sobre todo de Lao Tse. Debo organizar un círculo de lectura. Epicteto, Marco Aurelio, Lao Tse, Buda, Pascal, el Evangelio, sería algo muy necesario para todo el mundo. Pasaron muchos años, casi una veintena, para que la idea de reunir en un volumen las sentencias de grandes pensadores de la humanidad comenzara a tomar forma. Y lo que propició el inicio de ese trabajo fue, curiosamente, lo mismo que impulsó a Tolstói a comenzar su diario cuando tenía solo 18 años, lo acaba de leer Alejandra, la enfermedad. Durante el invierno de 1901,
convaleciente de una grave dolencia, Tolstói, postrado en su lecho, arrancaba día con día las hojas del calendario que tenía colgado encima de su cama. Y leía con interés los aforismos que acompañaban a cada fecha. Cuando se acabó el año, se acabó también la lectura de aquellos aforismos y Tolstói pensó en hacer su propio calendario. Su idea, sin embargo, no fructificó en un almanaque propiamente dicho, sino en varias antologías. La primera se llamó Pensamientos de hombres sabios para cada día. No es eso. Es una antología. Esa antología estaba dividida en meses y días e incluía de 3 a 4 pensamientos para cada día. La segunda antología que hizo Tolstói, tiempo después, también iba dividida en meses y días, pero en el caso de ese libro se añadía un lema al principio y un pensamiento concluyente al final. Además había una lectura semanal. Y finalmente vino El camino de la vida, que es la culminación de esa idea que había acompañado a Tolstói durante tantos años. Tolstói consideraba El camino de la vida como la expresión más completa de su pensamiento religioso y moral. En él se palpa la voluntad férrea de perfeccionamiento interior que el autor de Ana Karenina tuvo desde los primeros años de su juventud. También queda clara en este libro su búsqueda personal y su necesidad imperiosa de despertar al ser humano para que comience, por fin, a vivir una vida de bien. A diferencia de las dos antologías anteriores, organizadas, como les comentaba, por meses y días, El camino de la vida, ya lo hemos comentado, está dividido en 31 capítulos, todos dedicados a un tema trascendental. Y la idea de Tolstói era que el lector abordara con calma un tema cada día, tuviera tiempo de rumiarlo, reflexionar en él y estar preparado al día siguiente para abordar otro tema. Al cabo de un mes, pensaba Tolstói, la mentalidad del lector podría haberse modificado. La fuente exacta de la que provienen los aforismos que Tolstói toma de otros autores se desconoce. Él no tuvo el cuidado de anotar de dónde extraía las citas y no lo hizo porque no era eso lo que le importaba. Lo que le importaba era que llegara el mensaje al lector, no de dónde lo había sacado. En alguna ocasión lo que sí comentó Tolstói es que no siempre había traducido los textos del original, sino de traducciones existentes en otras lenguas. Por lo que sus versiones, solía decir, podrían distar mucho de los originales. Además, al hacer él la traducción, con el fin de que el texto fuese clara y correctamente comprendido, muchas veces lo modificaba, cambiaba unas palabras por otras, añadía, recortaba, llegando incluso a parafrasear el pensamiento, ya que la finalidad del libro decía, y cito, no es citar con exactitud las máximas elegidas, sino utilizar los pensamientos más elevados y más fructíferos de la humanidad para despertar día con día los mejores pensamientos y sentimientos en un número grande de personas. A Tolstói le habría gustado que su libro llegara a convertirse en el libro de cabecera de millones de lectores y que tuviera una influencia benéfica en el destino del mundo. Lo mismo deseo yo. Muchas gracias. ¿Tenemos un video? ¿Todavía?
Perdón, este es el vals que compuso Tolstoy. Él compuso un vals y es este. Tenemos un breve tiempo para preguntas, comentarios. 5 minutos. No, digo que te están esperando. ¿A mí? Sí, Sí, 1 o 2 preguntas. sí, es que hay. Y si no hay comentarios, Ya los puedo decir. pues entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, aquí adelante. Selma, gracias y felicidades. Gracias. Y me surge la pregunta, la cuestión de qué relación puede haber entre esta traducción y la que también acabas de sacar recientemente de Cristo de nuevo crucificado de Nikos Kazantzakis, porque siento que los autores son un mismo tipo de persona, hombres esencialmente religiosos, pero en conflicto con la ortodoxia, en este caso la ortodoxia cristiana, pero que plantean una posición política, estética y que se asumen realmente a veces como profetas, como apóstoles. Y bueno, gracias. ¿Cómo empezaba la pregunta? La relación de Kazantzakis. Yo lo que puedo decir, lo que he visto, lo que he leído, es que Kazantzakis era un admirador ferviente de Tolstoy. De hecho, es algo que se sabe poco, pero de los primeros escritos de Kazantzakis fueron obras de teatro, y una de esas obras de teatro, que se llama Amanecer, tiene el argumento de Ana Karenina. O sea, es exactamente Ana Karenina llevada a Atenas en el principios del siglo XX, con los mismos personajes que se llaman obviamente a la griega, pero el argumento es el mismo. Y él siempre dice, Kazantzakis dice que le debe mucho a Tolstoy, lo siguió, digamos, de muy cerca. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, les agradezco a todos que nos hayan acompañado, ustedes como público, también a Adolfo, a Selma, a Alejandra y Rodrigo por acompañarnos de este lado. Dentro de los agradecimientos también hay que agradecer al Consejo de la Música de México, al Baltic Center for Writers, al Instituto Ruso de la Traducción, también a Menti por la transmisión en vivo que hicieron de esta presentación. Los invitamos a que compren el libro, que es un precio bastante accesible, 99 pesos, lo pueden encontrar aquí abajo en todas nuestras librerías. En este momento Selma va a bajar en unos minutos a firmar ya libros, por si gustan llevarse ya con el informe. Muchísimas gracias.